Un muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Es un placer estar de nuevo junto a ustedes y como siempre les saluda Ivo Hernández. Tenemos más textos y hoy nos convocan dos. De hecho, son prácticamente un pretexto para hablar de una zona y de una forma política de la religión del noreste de India. Vamos a hablar en concreto de la provincia de Bihar. Y esto en relación con un personaje muy interesante. Es un monje budista que dejó dos textos basales para el budismo mahayana. El budismo tiene, igual que muchos de los otros monoteísmos, divisiones intrínsecas, divisiones que corresponden a doctrina, a interpretación de la doctrina, en fin, existen y son más o menos diversas y complicadas. Entonces, para serles franco y directo, vamos a entrarnos en una sola de ellas, que es el budismo mahayana. ¿Y por qué viene todo esto a colación? Porque los textos que nos convocan hoy son de un hombre que vivió entre los siglos 7 y 8 de nuestra era, es decir, el año 700, 600, finales del 600 algo, comienzos del 700, y se llamó Santideva. Es poco lo que sabemos del personaje, aquí están los libros, les voy a mostrar, son dos. Lo tengo en inglés, fíjense ustedes, aquí está el Santideva. Y el título, no se asusten ustedes, es una palabra sánscrita, Bodhicharyavatara. Bodhicharyavatara, eso es más o menos como el camino del Bodhisattva. Más o menos decimos porque las traducciones literales son muy complejas de sánscrito a inglés o de sánscrito a español. Y el segundo texto, que es también del mismo autor, y ya vamos a decirle cuál es la diferencia entre los dos, que no es mucha, es este, Siksa Samukaya, un compendio de doctrina budista hecho por el propio Santideva. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene este señor en particular y por qué lo traemos nosotros a colación. Por cierto, se los digo de antemano a quien interese el tema del budismo mahayana y este texto en particular que ha sido muchas veces citado por el Dalai Lama. El Dalai Lama dice que lo que él entiende por el camino de la iluminación lo aprendió justamente de este libro, es decir, del camino del Bodhisattva de Santideva. Seguramente él puede leerlo en sánscrito. Pero el punto es que ese libro existe. Hay varias ediciones en español. Yo tengo, estoy buscando, no la tengo todavía, la introducción al Camino del Bodhisattva que hizo Luis Gómez. Eso lo tiene la editorial Ciruela. Los libros de Ciruela son generalmente muy bien hechos. No son económicos, pero son generalmente muy bien hechos y los niveles de traducción son muy altos. Ese no lo he tenido en mis manos. Una vez que lo tenga, lo reportaré por esta vía. Pero sí he tenido acceso a estos dos que son muchísimo más económicos. De hecho, el que les mostré, esto es la colección de esa Oxford World Classics. Y estos son unos libros que usualmente se hacen en tapa blanda y son bastante económicos y fáciles de acceder. Y yo lo compré realmente por casualidad, porque uno de los compiladores, de los traductores y compiladores, es el señor Andrew Skilton. Y Andrew Skilton ha escrito sobre budismo y yo prácticamente donde vea su nombre sé, como también Goodman y otras personas muy metidas en las cuestiones de budismo, sé que lo que ellos trabajan usualmente tiene un nivel bastante alto. Hay que mantenerse al margen siempre cuando son escritos religiosos de lo que puede ser proselitismo de esa religión o algún tipo de metodología menos estricta que lo que uno busca en el sentido histórico o histórico empírico, si se quiere ver de esa manera. Entrándoles ya en tema, les decía que Santideva fue un personaje muy particular y muy interesante porque está vinculado a un monasterio al noreste de India, la provincia de Bihar, y el monasterio se llama Nalanda. ¿Por qué es este monasterio tan importante? Porque ese es un monasterio que llegó a ser, estuvo patrocinado por diversas dinastías que gobernaron la región. El monasterio se mantuvo durante aproximadamente unos 800 años, fue al final saqueado cuando el sultanato de Delhi, estamos hablando aproximadamente del siglo XII, el sultanato de Delhi, algunos mamelucos, esclavos, soldados, fueron enviados a esa zona y saquearon el monasterio. No fue tan dramático la pérdida de ello, porque si bien destruyeron la estructura, mucha de la literatura ya se había salvado, porque el budismo había tenido permanente influjo sobre la zona y todos los países vecinos ya habían enviado personas a estudiar a este monasterio, de ahí su importancia política y político-religiosa, y habían hecho copias de muchos de los incunables que estaban allí guardados, de manera que cuando los musulmanes de este sultanato de Delhi actuaron y saquearon el monasterio, la pérdida no fue tan grande porque muchos libros ya se encontraban en Nepal, se encontraban en Tíbet, se encontraban en China, de manera que dentro de lo catastrófico que pudo haber sido, no lo fue tanto. Entonces vamos sobre varios puntos allí que les decía. Lo primero es el monasterio de Nalanda. ¿Qué sabemos de él y qué fidedigna
fuentes nos tiene. Tenemos varias, pero sobre todo en el momento en que Santideva vivió, existen dos fuentes chinas muy interesantes. Una es un señor llamado Zhuang Zhang y es un hombre que viene desde China y hace una especie de peregrinaje por las zonas donde estaba. Recuerden que el budismo nace en India. El budismo es exportado a países vecinos, pero su fuente está allí. Y el primer idioma en el cual la doctrina budista se impartió era el sánscrito, lo cual es muy interesante porque textos posteriores del budismo se harán en Pali, otro idioma. Pero interesante ver que el sánscrito fue ese idioma materno y muchas personas de China, por ejemplo, venían a hacer peregrinaje por estas zonas. Y Zhuangzhang nos deja un texto bastante interesante, esperamos poderlo reseñar acá, pues lo tenemos. Un texto muy interesante, sobre todo él se enfoca en aspectos diversos, comerciales, la ruta de la seda, él se hace muchísimas descripciones, pero se enfoca en ese monasterio en Nalanda y nos los describe. Esa es una. Hay otra fuente también de otro peregrino chino que anda por diversas zonas. Este señor se llama, disculpen ustedes, pero yo lo tengo así tabulado, Yi Tsing, es decir, I-Tsing, Yi Tsing. Y este es también un peregrino, un hombre que deja mucha literatura y que nos describe ese ambiente. Pero lo cierto es que este monasterio llegó a tener en sus mejores momentos alrededor de 3.000 a 4.000 monjes. Imagínense ustedes el gentío, la organización y la logística que tiene que haber tenido. Es decir, era un monasterio de muchísima reputación en cuanto a la difusión de doctrina budista, tanto Mahayana como Hinayana. Había textos Hinayana también, es decir, había de otras tendencias, pero fundamentalmente del budismo Mahayana. De hecho, se le tiene como uno de esos puntos basales en donde se difundió la doctrina Mahayana del budismo. Lo interesante de Santideva es que es uno de los monjes allí activos y que es un monje que compila obras. Si usted lee estos textos, esos son textos pudieran parecer simples, no lo son, como todo texto religioso y como todo texto religioso madurado, porque estos son hombres que esto no es escribir un libro por escribirlo, estos son muchas veces personas que han dedicado años y que al final condensan enorme cantidad de tiempo y experiencia en un texto que es relativamente breve. Sobre todo El Camino del Bodhisattva es un libro que puede tener 150, 180 páginas, pero se pudiera decir que es más o menos como la proteína pura de todo el conocimiento de este señor. El otro texto, el Siksha Samukaya, es una evidencia de su enorme erudición en materia budista, porque él hace allí una compilación y un compendio de diversas doctrinas y su fluidez, citando fuentes, es notoria. Eso sí se podía esperar, sobre todo en el caso del Siksha Samukaya, de una persona que estuviese en un monasterio, de una persona que se dedicase al estudio. Estos monjes eran hombres estudiosos, aparte de cualquier otra cosa. El Camino del Bodhisattva, en cambio, y así lo ven muchos budistas, es un texto mucho más de la reflexión de su propia práctica. Y me permito a ustedes leerles el índice, que ya les va a dar más o menos una breboca de lo que este señor se plantea. Esta es la traducción de Andrew Skilton y Kate Crosby. Ellos dos se lanzan esto y repetimos, este texto está en sánscrito. Mucha de la literatura budista sería después, o es en Pali, en otros idiomas. Esto es muy interesante, entonces, ver cómo estos textos, repetimos, tenían una importancia basal para el budismo de aquella época y de épocas posteriores, que veían todavía en India el origen de esa doctrina. El primer capítulo, existen diversas traducciones. Yo estaba observando en internet que se le traduce de diversas maneras. La que tengo en las manos, repito, es de la señora Crosby, el señor Skilton, y es la que trato yo de traducir del inglés al español. Y dice, en alabanza a la mente que despierta. Este es el primer punto, ¿no? Ellos llaman de awakening mind, es decir, la mente que se despierta. Esa especie de darse cuenta, de percatarse, ¿no? Muy importante. Luego, capítulo 2. Confesión de errores o confesión de faltas. Número 3, adoptando la mente que despierta o la mente ya despertando, ¿no? Vigilancia respecto a esa mente que despierta, es el capítulo 4. Capítulo 5, manteniendo la vigilancia. Número 6, la perfección de tengo aquí, de la paciencia, sí. Número 7, la perfección del esfuerzo o del vigor, llaman ellos. El número 8, la perfección de la absorción meditativa. El número 9, la perfección de la comprensión o del entendimiento. Y número 10, la dedicación. En corto, Santideva, basado en su propia experiencia, se lanza una reflexión de la vida monástica y de la vida dedicada a la búsqueda de la iluminación. Hay cosas que entender acá desde diversos puntos de vista. El budismo
tiene una cosa muy distinta a los otros monoteísmos que son, vinculados en cuanto a que tienen una deidad y un cuerpo de enseñanzas bajo un libro o dos libros que pudieran ser los importantes. Pero en el caso del budismo, el Buda histórico, el Buda Sakyamuni, el Buda original, el que es el Gautama, no es una deidad estática, es decir, es un estado al cual todo devoto al que llegase a aspirar llegar podía lograr eso. Al lograr la iluminación, una persona puede lograr ser Buda en sí mismo. Es decir, hay por supuesto estados intermedios donde el camino del Bodhisattva refleja eso. El Bodhisattva es esa persona que está buscando la iluminación en vida y que se dedica completamente a ello, como lo pretendían hacer esos monjes del monasterio del que le estamos diciendo. Entonces, es muy interesante ver, repetimos, la reflexión de un monje ya seguramente anciano, haciendo este escrito en un monasterio floreciente de aspirantes y de personas que venían de todas partes de las regiones vecinas, no solamente de India, sino de muchas partes que estaban cercanamente inspirados y venían a estudiar tanto las escrituras del budismo como a obtener enseñanza de parte de los monjes ya más expertos que tenían mucho más tiempo allí. Ese es el caso de lo que estamos viendo. También les leo un pedacito de la introducción que hace el señor Skilton sobre el monasterio de Nalanda. A mí en particular me interesa mucho, sobre todo la parte politológica, es decir, la parte de difusión de la religión y la difusión del poder que la propia religión implicaba. Dice lo siguiente, acá estoy en la página 31. Perdonen ustedes, no, disculpen ustedes, no, ninguna 31, mentira, esto es 38, perdón. Dice así: Nalanda era preeminentemente un centro de educación e institución en la India medieval. La tradición nos dice que fue primeramente instituido por el rey Sauratidya, también conocido como Kumaragupta I, es decir, esto sería entre el 415 al 455 de nuestra era. Entonces ahí empieza a hablar un poco de ello. Dice, se supone que habría unos 3.000 estudiantes entre monjes y laicos que llegaban a Nalanda para ampliar su educación y que tenían que pasar diversos exámenes muy difíciles, por cierto, conducidos oralmente. Es propio de esos tiempos y también de muchas religiones el tratar de que el aspirante memorizara mucha de la doctrina y de las doctrinas fundamentales, ¿no? Se sabe, por ejemplo, muchos adeptos de la religión musulmana se memorizan el Corán o por lo menos grandes pedazos del Corán y lo pueden recitar completamente. No todos los estudiantes en Nalanda eran budistas. Si bien la filosofía del budismo mahayana era reputadamente uno de las materias obligatorias, el currículum general también incluía otra literatura budista, tanto mahayana como hinayana. Ya les decía yo que se estudiaban también otros clásicos. Y además de ello, también se estudiaban los Vedas. De manera que era un centro, repetimos, lo que pudiese ser un equivalente, por favor, la palabra hay que tomarla con pinzas, como una universidad, en donde se daban las materias del momento. De hecho, dice más el señor Skilton, las personas allí estudiaban lógica, gramática, medicina, magia, en fin, todo lo que eran esas cosas. Y también, de acuerdo, dice acá, a fuentes tibetanas, había una vasta biblioteca de manuscritos que estaban allí, que luego se perdieron, pero repetimos, mucho dentro de la tragedia no fue tan grande porque mucho ya había sido trasegado, mucho se había llevado a otras partes. Entonces, este libro que nos convoca hoy, repetimos, tiene sobre todo para nosotros que carecemos digamos, vinculación con la fe budista, tiene sobre todo un carácter histórico muy importante. El libro es hermoso en sí mismo cuando usted lo empieza a leer, porque tiene toda esa reflexión de lo que puede ser un monje ya entrado en edad, que repetimos, le deja un compendio de sabiduría, sobre todo en el caso del camino del Bodhisattva, porque el Siksha Samukaya es eso, es un texto mucho más erudito, un texto. Les leo, por ejemplo, fíjense ustedes, tengo la traducción más antigua que existe, hay una más moderna. Este libro lo compré y esta es la traducción del señor, tengo aquí a mano, perdonen ustedes, el señor Rouse y el señor, estaba acá, Cecil Bendal. Esta traducción es aproximadamente de 1922, es decir, hay posteriores y seguramente han trasegado mucho más de las ideas manejadas, pero les leo el índice de acá, que es un poco distinto, sobre todo distinto porque no es tanto la reflexión de Santideva personalmente, sino su conocimiento sobre diversas escrituras y cómo las cita y las compila. Dice, saludación a todos los budas y bodhisattvas, el deber de la autopreservación,
Evitar el mal, es el capítulo 3, el capítulo 4, evitar el mal, el capítulo 5, evitar el mal, avoidance of evil, evitar sí, el mal, preservación de la persona, cuidado de los disfrutes, purificación del pecado, la perfección de la paciencia, la perfección de la fuerza, la alabanza de la reclusión en el monte, ¿no? Como una especie de ermitaño, la preparación del pensamiento o de los pensamientos, las formas de la contemplación definida, la autopurificación, en fin, y allí va él, en cada uno de esos capítulos, él empieza a dar detalles de lo que han hecho muchos escritores y muchos pensadores y meditantes, si puede decir, del budismo antes que él. Entonces, allí lo compila. En el caso del Camino del Bodhisattva, que es el libro que ha citado mucho el Dalai Lama, es en cambio mucho más íntimo, mucho más personal. Es un hombre que habla en primera persona. Déjenme ver si les puedo leer un pedacito al respecto. Dice así. Es muy hermoso como él abre el libro, porque él dice, esto es en alabanza a la mente que despierta, the awakening mind, ¿no? Praise of the awakening mind, es decir, en honor o en alabanza a la mente que despierta. Y dice lo siguiente, ¿no? Él lo pone en numeritos, como si fuesen versículos, en este caso pequeños sutras. Y dice lo siguiente, nada nuevo va a ser dicho aquí, ni tengo yo tampoco particular habilidad en la composición. Por ello, no imagino que pueda beneficiar a otros. He hecho este esfuerzo precisamente para perfumar mi propia mente. Así lo comienza. Luego, en el número 5, dice, en la noche, en lo más negro de la noche, cuando hay nubes y no hay ninguna luz, de repente un relámpago trae un momento de brillo. Así, alguna vez, por el poder del Buda, la mente del mundo puede quizás por un momento volverse a actos de mucho mérito. Siendo esto así, el poder del bien es siempre débil, mientras que el poder del mal es vasto y terrible. ¿Qué otra cosa pudiera conquistar a todo si no es ese despertar de la mente consciente o de la mente que despierta? Así pues, es un libro, como decimos, un texto muy interesante. Es un texto que, como todos estos textos reflexivos, tiene que ser masticado, leído y releído. Hay una función aquí, se puede decir, casi rumiante del texto. Usted tiene que, si le interesa, sobre todo, tratar de extraer mucho más del significado que pudiera tener a primera vista. Usted tiene que buscar esas verdades noumenales que hemos hablado, esas verdades inmanentes que están inscritas allí. Esto no es un libro escrito ni por dinero, ni por presión social, ni porque tenía que publicar, como en la academia actualmente puede suceder. No, este señor publica esto dejando al final de su camino ese destilado de enseñanza. Les leo el último punto que tengo a mano aquí, el número 15. La mente que despierta debe ser entendida de dos maneras. En breve, la mente resuelta en despertar y una mente que procede hacia ese despertar. Esto es, repetimos, puede sonar críptico, hay que leerlo varias veces y entenderlo. No les quitamos más tiempo, ya tenemos bastante hablando sobre el señor Santideva. Esto fue un monje, repetimos, aquí está el libro, el Bodhikariavatara. No se asusten por las palabras sánscritas, suelen ser muy largas. Bodhikariavatara es más o menos el camino del bodhisattva, de ese estado o de antes de llegar a la iluminación total, a ese moksha, como se pudiera decir en sánscrito. Esa es una de sus obras. La segunda de Santideva es el Siksha Samukaya, un compendio de doctrina budista. En este caso, las traducciones del señor Cecil Bendall y el señor Rouse. Y esta es una edición muy antigua, existe una posterior, creo que la tiene la Universidad de Oxford. No estoy completamente seguro, pero me parece que la hizo Goodman y es una traducción posterior sobre Santideva. Este es un personaje para quien esté versado en la doctrina budista y en la doctrina budista mahayana, es un personaje muy reconocido, muy famoso. Este libro lo ha leído mucha gente vinculada tanto al budismo como al estudio de las religiones en India, de manera que en ambos casos puede ser útil.
Nosotros ya no abusamos más de su tiempo. Si esto le gustó y le parece meritorio de alguna manera, suscríbase al canal, que tenemos más textos por acá que nos están rodeando y esperando salir. También, por supuesto, los comentarios son bienvenidos, de manera que si usted tiene algo que decir o algo le parece, déjelo por escrito, que trataremos de responderle, y dele entonces a este canal que le guste, y si quiere se suscribe a él. No quitamos más tiempo, agradecemos su atención como siempre, y acá pretendemos poner más revisiones de libros. Les saluda cordialmente Ivo Hernández.